Bienvenidos a la presentación ArcGIS y Microsoft 365 en el marco de la reunión de usuarios de Esri Geotecnologías 2021. Mi nombre es Edwin Solís Garita, trabajo en geotecnologías en el departamento de geomática desde hace 15 años en la implementación de la plataforma ArcGIS en su componente de ArcGIS Enterprise, y así también me desempeño como instructor certificado justamente en estas tecnologías de servidor. El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de cuáles son los diferentes elementos que podemos nosotros integrar de la plataforma ArcGIS con la plataforma de Microsoft 365. En particular vamos a ver cómo se puede integrar Power BI, Power Automate, Office, SharePoint y Teams. Y una vez finalizado este espacio, vamos a hacer un pequeño tiempo de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que puedan haber surgido durante la presentación. Es importante recordar que cuando nosotros trabajamos en nuestras organizaciones, la plataforma Microsoft 365 se ha convertido en una herramienta de productividad muy utilizada por los usuarios y que le permiten interactuar con diferentes fuentes de datos para poder llevarla a toda la organización. Al igual que Microsoft 365, la plataforma ArcGIS nos permite a nosotros compartir contenido geográfico de manera que sea fácil y pueda estar al alcance de todos los usuarios en la organización. Entonces, justamente ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos llevar el mundo del ArcGIS a la plataforma de Microsoft 365 y poder aprovechar las bondades que tiene esta herramienta para poder consumir contenido geográfico en otros clientes utilizados en la organización. En particular vamos a ver 5 tipos de integraciones. En primera instancia tenemos ArcGIS for Office, que justamente ha sido una de las herramientas que he desarrollado para permitirle a los usuarios poder mapear información tanto desde Excel, a partir de datos que existen en una hoja de cálculo en Excel, y poder incluir información adicional a esos datos desde ArcGIS Online para poder integrar mapas base y otro contenido publicado en nuestras organizaciones. Adicionalmente, podemos desde el PowerPoint crear mapas y agregar esos mapas de forma dinámica a las presentaciones que nos permitan también poder visualizar los datos y tener mapas dinámicos que los usuarios puedan manipular mientras están haciendo la presentación sin tener que salir del PowerPoint. Por otro lado, tenemos la integración con ArcGIS for SharePoint, que nos permite a nosotros usuarios poder mapear los datos desde el SharePoint y usar las herramientas de análisis del ArcGIS para poder ver o relacionar documentos con ubicaciones geográficas. Podemos compartir esos mapas creados en el SharePoint como mapas en sitios web internos y públicos para poder llevar la información a los usuarios donde sea que lo requieran. Y adicionalmente podemos geoetiquetar documentos para organizar los datos desde el SharePoint por ubicación, por localización, de manera que un documento pueda estar ligado a un punto en el espacio. También a través de ArcGIS for Power BI podemos llevar las capacidades de visualización de datos espaciales al Power BI, en el sentido que podemos desde el Power BI relacionar los datos que tenemos en nuestras bases de datos institucionales y convertirlos a puntos en un mapa, y a partir de esos puntos poder hacer análisis espacial directamente desde el Power BI que nos permita ver más allá de la información que teníamos en nuestras bases de datos y adicionalmente poder compartir reportes y mapas en la organización. Para aquellos usuarios que en algún momento requirieran también poder hacer integraciones o automatizaciones de flujos de trabajo en la organización, existe también el Power Automate o el ArcGIS for Power Automate, que básicamente nos va a permitir conectar datos dentro de un flujo de trabajo, programar ciertas tareas sobre esos datos o sobre esas interacciones y automatizar las tareas propiamente para nosotros desentendernos de cómo o de tener que estarlas ejecutando constantemente. Y por último, en ArcGIS for Teams, básicamente lo que nos están habilitando esta integración es poder llevar a los usuarios los mapas a su herramienta de comunicación y colaboración como es el Teams de Microsoft. En particular, con ArcGIS for Power BI, lo que Esri ha estado buscando hacer es poder darle a los usuarios una herramienta que nos permita visualizar la información de Power BI a través de un mapa. Es decir, no solamente ver gráficos
tablas y otras representaciones que podemos hacer con Power BI, sino también llevarlo un paso más allá y poder generar mapas o convertir cualquier ubicación o cualquier columna en una tabla que tenga un elemento geográfico en puntos en un mapa para poder darle mejor contexto a la información, pudiendo hacer también uniones de capas basadas en atributos y así cruzar ambos mundos, ¿verdad? El mundo de Power BI con el mundo del ArcGIS. También tenemos la posibilidad de poder agregar capas para obtener un mejor contexto de la información, ya sea que vengan desde el ArcGIS Online o del contenido propio de la organización, utilizando también herramientas para poder hacer análisis de información geográfica de esos datos que estamos visualizando. Para aquellos usuarios que tienen la necesidad de compartir los reportes que han hecho en Power BI con otros usuarios dentro de la organización, también el ArcGIS for Power BI tiene soporte para poder compartir y publicar esos elementos en la web, tanto dentro del Power BI como dentro de la misma plataforma ArcGIS, utilizando la ventaja que tiene este componente de que ya viene incluido dentro del Power BI, es decir, los usuarios no se tienen que preocupar por instalar el componente, sino que ya viene precisamente instalado en el Power BI. Ahora, en esta demostración lo que vamos a ver justamente es cómo podemos integrar nosotros nuestras herramientas de análisis de información geográfica de ArcGIS dentro del Power BI. En la siguiente demostración vamos a ver justamente cómo nosotros desde el visor de Power BI podríamos no solamente visualizar información de nuestras bases de datos, sino también complementarlos con elementos que estén en nuestro sistema de información geográfico y mostrar los cambios que vemos representados en pantalla directamente en el mapa. Esto nosotros lo hacemos directamente desde la misma interfaz gráfica del Power BI y lo que hacemos básicamente es tomar los campos que están en la base de datos que tengan una ubicación geográfica, en este caso una longitud de X y el Power BI se va a encargar de tomar esa información y representarlo directamente en el mapa como si fueran puntos, que en este caso particular es lo que estamos cargando. Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el tamaño que van a tener esos puntos a partir de una variable o un campo específico en la tabla, podemos fácilmente hacerlo también arrastrando el campo hacia el campo donde se define el tamaño. Con esto ya nosotros tenemos más facilidad en la forma en la que nosotros representamos los datos en el mapa e inclusive podríamos usar las diferentes opciones de simbología que tiene el mismo componente de ArcGIS for Power BI para poder hacer cambios en la forma en la que nosotros representamos esta información en el mapa. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la simbología a un elemento específico o a un símbolo que se ajusta justamente a las necesidades que tenemos, nosotros podemos seleccionarlo de la lista que aparecen en el componente de Power BI, cambiar el tamaño y tenemos lista la representación gráfica de esos elementos. ¿Qué podemos hacer también con Power BI? Inclusive, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver una serie de atributos específicos en la ventana emergente que vamos a mostrarle a los usuarios cuando hagan clic en un elemento, podemos arrastrar los campos de la tabla en el campo asociado y ahí básicamente nos va a permitir generar una nueva ventana emergente con los campos que acabamos de agregar. En el momento en que nosotros quisiéramos complementar la información que tenemos en nuestro mapa con datos externos a la organización, por ejemplo, información que existiera en el Living Atlas, en el ArcGIS Online, podríamos nosotros también, una vez validadas nuestras credenciales como un usuario de ArcGIS Online, poder hacer búsquedas y agregar el contenido a nuestro mapa. Con respecto al uso de la herramienta Power Automate, para los que nunca han escuchado Power Automate o no les suene, Power Automate antes se conocía como Microsoft Flow y esta es la herramienta que Microsoft había desarrollado que permite crear flujos de trabajo conectando dos o más aplicaciones mediante conectores prediseñados que permiten ahorrar tiempo en las tareas que los usuarios vayan a tener. Estos flujos de trabajo, como les menciono, pueden crearse a partir de interacciones con aplicaciones de Office 365 o de terceros como por ejemplo podríamos utilizar el Survey 123. Entonces, la idea particular que tenemos con esta integración es permitirle a los usuarios poder integrar Power Automate con Survey 123, de manera que
cuando los usuarios están creando una encuesta en Survey 123, en el momento en que una persona llena esa encuesta, nosotros podamos crear un flujo de trabajo en Power Automate que le permita enviar una notificación a uno o varios usuarios sobre el recibido de esa respuesta. O inclusive si se están recibiendo varias respuestas, hacer un rastreo de esa información, ¿verdad? Para decir, mira, los usuarios están generando respuestas de este tipo, entonces esa notificación llega al usuario que le corresponda o que le interese. Si también tenemos la posibilidad de tener ARGIS Enterprise o ARGIS Online en nuestra organización, nosotros podríamos integrar Power Automate en estas tareas de administración comunes que generalmente realizamos sobre ARGIS Enterprise, de manera que, por ejemplo, si un usuario elimina un elemento dentro del ARGIS Enterprise o del ARGIS Online, podemos disparar una serie de respuestas o notificaciones que le indiquen a los administradores que los usuarios o un usuario en particular está eliminando un contenido específico. O si queremos generar reportes de cuál es el estatus actual del ARGIS Enterprise o de sus componentes principales, podemos generar también rutinas que puedan desde Power Automate recibir eventos de estos componentes de software y generar una serie de interacciones, una notificación al correo, una notificación de mensaje de texto, que la información se guarde en un Excel, etcétera, etcétera. En el caso particular del ARGIS for Office, la idea que Esri tiene con esta integración es permitirle a los usuarios poder llevar la visualización de elementos geográficos y el análisis de información geográfica a dos herramientas en particular del Office. Esas dos herramientas son básicamente Excel y PowerPoint. Esta integración lo que permite, de nuevo, es permitirle a los usuarios poder manipular la información que exista, por ejemplo, en hojas de cálculo en Excel, de manera que podamos crear desde el mismo Excel, desde la misma interfaz gráfica del Excel, un nuevo mapa o capas de información a partir de estos datos que existen en las hojas de cálculo. De manera que a partir de la información que existe en las columnas de esas hojas, podamos convertir esos datos que son tablas a elementos geográficos y asociar esos elementos geográficos con la información que existe en la hoja de cálculo. También la idea particular de esta integración es poder permitir a los usuarios consumir mapas web y capas que existan tanto en la organización, ya sea en ARGIS Enterprise o fuera de ella, a través de ARGIS Online y en particular del Living Atlas. Adicionalmente, también tenemos capacidades para poder hacer análisis de información que existe en esos mapas para poder detectar patrones y tendencias en los datos que tenemos ahí, inclusive para cambiar la forma en la que nosotros visualizamos o la simbología en particular de los elementos que tenemos en nuestros mapas. Y en el caso particular de PowerPoint, vamos a tener la posibilidad de poder generar mapas que puedan ser navegados o puedan ser usados por los usuarios dentro del mismo PowerPoint. Dentro de la misma presentación, cuando estamos mostrando una presentación como esta que estamos viendo en este momento, podríamos perfectamente pasar una diapositiva nueva, ver el mapa e inclusive sin tener que salir del PowerPoint o de la presentación, poder interactuar con ese mapa y navegar por él como si estuviéramos usándolo desde nuestro navegador. Y adicionalmente, para ambos elementos podemos publicar capas que nosotros hayamos creado en Excel, por ejemplo, hacia el ARGIS y crear contenido nuevo desde el mismo Excel hacia nuestra plataforma de preferencia, online o enterprise. Así que podemos crear nueva información y adicionalmente también editar la información existente si los privilegios así lo requieren. En la siguiente demostración vamos a ver precisamente cómo nosotros podemos usar ARGIS for Office desde una aplicación en Excel. En esta demostración vamos a visualizar justamente cómo nosotros desde el mismo Excel, acá en este componente que aparece cuando instalamos el ARGIS for Office, cómo podemos tomar nuestra información y agregar un mapa dentro del mismo Excel para poder tener una forma de visualizar la información y tomar información no solamente del Excel, justamente de la hoja de cálculo en la que estamos trabajando, sino también podríamos usar las mismas herramientas que están en ARGIS.
Entonces, en este caso particular, lo que vamos a hacer es seleccionar un rango de celdas dentro de la hoja de cálculo que está activa, en donde nosotros vamos a mostrar información sobre diferentes puntos en particular. Y básicamente le indicamos justamente en dónde están esos campos y obviamente tenemos que indicarle dónde está la información, o en este caso las coordenadas que se tomarían para poder representar estos elementos como puntos en el mapa. Una vez que hacemos la selección de esos elementos y de los atributos que tienen la ubicación geográfica, que en este caso particular fueron la posición X y Y, nosotros podríamos crear el mapa y adicionalmente renombrar la capa de información y cambiar la simbología, tal y como lo hicimos con el Power BI. Dentro de las opciones que tenemos podemos seleccionar que haga cálculos y haga conteos de información de los datos, así como hacer diferentes clasificaciones de la información que estamos viendo en nuestro mapa. Si han en algún momento trabajado con ArcGIS Online, estas opciones que pueden ver aquí para hacer los cambios en las simbologías y en la forma en la que nosotros representamos los datos son muy similares a las que estamos acostumbrados a usar en ArcGIS Online. Entonces, para aquellos usuarios que en su momento hayan tenido la oportunidad de trabajar con esta herramienta, esta experiencia de usuario de ArcGIS Office también va a mantener ciertos detalles. Inclusive vamos a nosotros a poder traer información que exista en nuestra suscripción de ArcGIS Online o en nuestra suscripción de ArcGIS Enterprise, inclusive en el Living Atlas, por datos que sean relacionados o que puedan complementar la información que estamos cargando desde el Excel. De manera que a partir de las búsquedas que nosotros vamos haciendo directamente en el mapa, vamos a poder cargar esa información y poder representar con muchísimo más riqueza la información que estamos viendo en pantalla. Adicionalmente, como pueden ver, esa información que viene del ArcGIS Online también se traslada directamente al mapa a través de las ventanas emergentes. Entonces, aquí, con esta información que ustedes ven en pantalla, nosotros podríamos inclusive guardar esos datos y manejarlo directamente como una nueva capa en el ArcGIS Online para que otros usuarios, a partir del trabajo que hemos estado haciendo de representar la información y hacer agrupaciones, como por ejemplo esta que ven en pantalla, reutilizar este mapa en otro tipo de publicaciones, justamente para llevar la información de los usuarios a el momento y el lugar donde lo ocupen. Por ejemplo, si quisiéramos también hacer análisis de información, tenemos algunas opciones de análisis directamente dentro del visor, ¿verdad? Donde podemos hacer contrastes y podemos hacer cruces de información para que el mapa como tal no solamente se restringe a mostrar la información de los datos, sino también a poder sacar más contexto sobre la información que estamos cargando. Entonces, conforme nosotros vayamos manipulando el mapa, pues básicamente hacemos el proceso de consumir la información que antes eran tablas en una hoja de cálculo en Excel y lo podemos hacer tan dinámico como nosotros estamos acostumbrados a hacerlos con la plataforma de ArcGIS. Si quisiéramos compartir ese mapa, evidentemente tenemos que ponerle un nombre, poner etiquetas y una descripción general de qué es lo que estamos haciendo para poder entonces compartir este contenido a otros usuarios dentro o fuera de la organización, si fuera el caso. Y en este caso particular solamente lo vamos a hacer para mi contenido. Y con esto tenemos simplemente el mapa listo para que otros usuarios lo puedan consumir. Con respecto a la integración de ArcGIS for SharePoint básicamente lo que nos va a ayudar es a darle un contexto geográfico a la documentación que ya existe dentro desde el SharePoint. En particular, la idea, como también lo vimos con Power BI, es poder habilitarle a los usuarios la posibilidad de visualizar los datos desde SharePoint en un mapa. Es decir, poder convertir cualquier ubicación que nosotros tengamos en un mapa con información relacionada a esos documentos. Entonces, como también lo vimos en Power BI, podemos nosotros tener la posibilidad de agregar capas para darle un contexto mejor al mapa que estamos creando con contenido de nuestra organización en ArcGIS Enterprise o contenido en ArcGIS Online, como por ejemplo el que existe en el Living Atlas. También tenemos la posibilidad de poder hacer análisis de detección de patrones o de detección de tendencias en el mapa y
que es la funcionalidad de las más importantes que tiene el ArcGIS for SharePoint, permitirle a los usuarios geoetiquetar los documentos, es decir, tomar uno o varios documentos que existen en el SharePoint, arrastrar esos documentos en el mapa y si los estamos arrastrando a un punto en particular, básicamente lo que vamos a asegurar es que esos documentos quedan ligados a esa ubicación geográfica. De esta manera, cuando los usuarios requieran acceder a esa información, pueden hacer clic en un punto en específico y poder ver los documentos asociados a ese elemento de mapa. También una de las funcionalidades importantes que tiene este componente es poder construir sitios internos y externos para toda la organización, de manera que esos mapas puedan llegar a donde sea que se requieren o donde sea que los usuarios estén consultando esa información, dentro o fuera de la organización. Y adicionalmente, pues también poder publicar capas hacia el ArcGIS, hacia nuestra plataforma de preferencia, ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, para poder tomar esa información que ya generamos y procesamos en el ArcGIS for SharePoint para otro tipo de aplicaciones, al punto de que inclusive podemos crear nuevas capas de entidades en la organización o actualizar la información que ya existe. En la siguiente demostración vamos a ver cómo nosotros podemos geoetiquetar documentos en el SharePoint y poder visualizarlos en un mapa sin tener que salir de este componente. En esta demostración vamos a ver precisamente cómo nosotros desde el SharePoint podemos tener una experiencia de usuario muy similar a lo que manejamos en ArcGIS Online. En este visor de mapas tenemos la capacidad de poder cambiar los mapas base, como lo haríamos justamente en el visor de mapas de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise, y representar o cambiar la información según nuestro requerimiento sea. Podríamos tener acceso a herramientas que existan o a datos, conjuntos de datos que existan dentro del ArcGIS Online, en el Living Atlas o en nuestra propia organización para poder agregarlo y no solamente tener la información que existe en el SharePoint, sino complementarlo con datos externos a la organización o internos que existen en nuestros propios sistemas. Parte importante de lo que nosotros podemos hacer desde acá también es poder tener acceso a las herramientas de localización de direcciones utilizando este widget, donde nosotros podríamos crear inclusive marcadores para utilizar posteriormente en el visor y ver un listado con las capas que están cargándose en el mapa en este preciso momento. Tenemos la posibilidad, si quisiéramos el día de mañana hacer edición del SharePoint, al agregar un nuevo elemento dentro del visor, podremos seleccionar el componente de ArcGIS Maps for SharePoint y él nos va a permitir en primera instancia poder agregar documentos que existen en el SharePoint como estos que tenemos acá. Cada uno de esos documentos tiene información relevante para nuestro negocio y algunos de ellos tienen una ubicación geográfica. Entonces, una vez que nosotros validamos nuestra identidad en la organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, nosotros podríamos ir al componente de agregar elementos y seleccionamos nuevos elementos dentro de el visor de mapa. Como este visor tiene información X y Y, nosotros podríamos ver justamente acá los puntos de información generados y no solamente verlos, sino también cambiar la forma en la que vamos a simbolizar esos elementos en el mapa. Podemos generar mapas de calor si fuera el caso, pero en este caso particular, como vamos a estar viendo el valor de lo que son ventas, vamos a hacer un conteo y simbolizar este mapa con un conteo. Pero primero vamos a cambiar el mapa base precisamente para escoger uno que nos permita visualizar con mayor claridad los elementos en el mapa. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos hacer inclusive también análisis de información y poder complementar la información que estamos viendo acá con elementos que existan de nuevo en ArcGIS Online, como por ejemplo datos demográficos, y así tener una fuente más para ver la información. También podemos hacer análisis de información. Por ejemplo, podemos hacer un área de influencia, un buffer, a partir de un punto en particular. Y aquí en particular vamos a definir algunos parámetros, ¿verdad? Podemos poner el nombre de la capa, porque recuerden, todos los elementos que nosotros creemos en este componente podrían guardarse también en nuestra suscripción de ArcGIS Online. Y en este caso, más bien lo que vamos a hacer es un análisis de tiempo de conducción, donde le vamos a cambiar el nombre, vamos a decir que es un tiempo de conducción de 5 minutos, ¿verdad? Para ubicar los diferentes elementos o las rutas a los que podemos llegar en 5 minutos. Y una vez que podemos ejecutar el visor, mientras tanto le damos unos cuantos segundos,
Una vez que el visor termina de hacer el análisis, ya nosotros podremos ver en pantalla directamente la ruta que pueden seguir los usuarios para poder llegar en 5 minutos conduciendo con su vehículo. Entonces, una vez que tenemos esto, podríamos inclusive agregar datos adicionales al mapa que existan en nuestra suscripción de Argis Online, y como pueden ver aquí podemos explorar el contenido, tanto el que existe en mi contenido personal como en la organización. De hecho, si pueden ver más adelante, aquí el primer elemento es justamente ese tiempo de conducción que habíamos creado anteriormente. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente buscar algún dato adicional que nos pueda servir y agregarlo directamente en el mapa. Ahora, si nosotros hacemos búsquedas o necesitamos encontrar un elemento particular, este componente nos permite hacer búsquedas de información en la suscripción de Argis Online que tengamos, y podemos inclusive agregarlo como lo estamos viendo aquí en pantalla, que estos son datos de criminalidad en la zona de Chicago. Entonces, la información que nosotros representamos aquí, que creamos en el Argis Online, también se representa en el Argis por SharePoint. De manera que la información que vamos a visualizar justamente es la que nosotros necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Una vez que nosotros hacemos hacer el proceso de cargar las capas de información, nosotros podríamos hacer otro proceso y otra ventaja, que es geoetiquetar documentos en el mismo SharePoint. Recuerden que SharePoint tiene la particularidad de que yo podría almacenar documentación como esta que vamos a ver aquí en pantalla, que tienen diferentes fuentes de datos, datos que son de importancia para la organización y podrían tener elementos que son geográficos, como por ejemplo ubicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer en el mapa justamente es poder hacer la relación de un punto geográfico en el mapa con elementos que existan dentro del SharePoint. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en mi librería de mapas una serie de elementos o de documentos que ya existen. Algunos de ellos están ya georreferenciados, ¿verdad? O geoetiquetados, que son estos que aparecen con una etiqueta, un valor en 1, esos que están aquí. Y los demás simplemente lo que voy a hacer es arrastrarlos a un punto específico en el mapa, y automáticamente el componente de Argis for SharePoint lo que va a hacer es geoetiquetarlos o referenciarlos para que en el momento en que los usuarios quisieran hacer búsquedas, por ejemplo, de un documento en específico, por ejemplo, algo que esté relacionado con ciudades, que en este caso particular no tenemos, o podemos buscar por ventas, que tampoco tenemos, pero sí tenemos la información generada por este usuario Lindsay. Entonces, en el momento que nosotros hacemos búsquedas o geobúsquedas dentro del SharePoint, podríamos encontrar documentos relacionados con un punto, o más fácil aún, hacer clic en un punto en particular que nos va a llevar y nos vamos a hacer un listado de los documentos que están ligados a ese punto específico. Entonces, una vez que nosotros hacemos clic en ese elemento, básicamente el Argis nos da la posibilidad de poder abrir el documento, o simplemente lo podríamos ver directamente en el SharePoint para tener acceso a el documento y obviamente ya poder usarlo. Para la integración con Argis for Teams, básicamente lo que los usuarios van a poder realizar con esta integración es poder llevar el contexto de sus datos geográficos a las conversaciones que están teniendo todos los días con sus colegas en la organización. Y en particular, Argis for Teams lo que va a permitir a los usuarios es poder buscar, ver y compartir información que exista en su suscripción de Argis Online. En este momento, la versión de Argis for Teams que está disponible para los usuarios es una versión pre-release, es decir, todavía no está su versión completa, pero sí está funcional para que los usuarios de nuevo puedan acceder a su información de Argis Online y poder tener acceso a herramientas que le permitan compartir esos datos desde el Teams, principalmente para que los usuarios puedan insertar mapas y aplicaciones donde sea que tengan una conversación, ya sea con usuarios dentro de la organización o fuera de ellos. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Podrían abrir una encuesta hecha en Survey 123, podrían visualizar un tablero de información en Dashboard o una aplicación en Web App Builder. Cualquier elemento que exista en la suscripción de Argis Online que esté compartido para la organización o para todo mundo puede ser accedido
desde el mismo Teams. Inclusive si los usuarios tienen privilegios para poder administrar la organización, es decir, tienen el rol de administrador, también podrían gestionar ciertos elementos de esa organización desde el Teams. De manera que los usuarios ahora van a tener mejores herramientas para hacer búsquedas de la información y descubrir los ítems muchísimo más rápido que si tuvieran que, por ejemplo, ir al navegador, entrar a la suscripción, buscar el contenido, copiar la URL, pegarla en el Teams y enviársela a los usuarios. Es importante hacer la nota de esto. Podría ser que si ustedes tratan de agregar la herramienta de ArcGIS for Teams en su Teams, puede ser que la herramienta no esté disponible. En el caso de que no esté disponible, habría que hablar y habría que hacer la consulta con el administrador del Microsoft 365 de su organización para que les habilite esta herramienta dentro de la configuración de la organización, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en esta demostración vamos a ver justamente cómo nosotros podemos integrar el Teams con las herramientas de visualización de datos gráficas que exista en el ArcGIS. En esta demostración lo que vamos a ver justamente es cómo nosotros desde el Teams podemos acceder al componente de ArcGIS Maps for Teams. En la organización, si nosotros tenemos habilitado esta opción, podríamos buscar la herramienta que se llama ArcGIS Maps, agregarla y una vez que la agregamos tenemos acceso a diferentes opciones de búsqueda. Por ejemplo, si quisiéramos buscar diferentes elementos o un elemento en particular, podríamos interactuar como si fuera un chat y una vez validadas nuestras credenciales en el espacio correspondiente, nosotros podríamos conectar nuestra suscripción, nuestro Teams, con nuestra suscripción de ArcGIS Online. Y una vez que lo hacemos, de nuevo, podemos hacer búsquedas para no solamente tener acceso a búsquedas de información de mapas, sino también capas, escenas, entre otro tipo de elementos. Siempre interactuando como si nosotros estuviéramos chateando con alguien. Por ejemplo, una vez que hemos encontrado un elemento, directamente desde el Teams, nosotros podríamos buscar esa información y manipularla como si estuviéramos trabajando desde el ArcGIS Online. Y de nuevo, tener la posibilidad de ver y manipular nuestro contenido directamente desde este chat. Y así seguir haciendo búsquedas diferentes para poder encontrar el contenido que nuestros usuarios necesitan hacer. Por ejemplo, hacer búsquedas sobre detalles de nuestra información, de nuestra organización, perdón, poder hacer búsquedas para el contenido o inclusive compartir información hacia otros usuarios. Por ejemplo, con respecto al tema del licenciamiento, es importante tener en cuenta que cada uno de estos componentes que acabamos de ver tiene diferentes tipos de acceso según la licencia que tengamos de ArcGIS. En particular con Power BI es importante saber que si nosotros usamos Power BI pero no tenemos licenciamiento de ArcGIS de ningún tipo, ni ArcGIS Online ni ArcGIS Enterprise, igual vamos a tener acceso a ciertas funcionalidades dentro del mismo Power BI para poder visualizar mapas base, hacer geobúsquedas, realizar análisis de tiempos de conducción, generar infográficos, coincidencia de límites y tener acceso también al Living Atlas. Evidentemente, las capacidades que nosotros tengamos con la licencia estándar o la licencia gratuita que viene o el componente gratuito que viene con Power BI es muchísimo más limitado que si nosotros tuviéramos acceso a una identidad de ArcGIS o dicho de otra manera a un usuario que forme parte de una organización, ya sea una suscripción de ArcGIS Online o un usuario dentro de un ArcGIS Enterprise. Con estos usuarios, ¿verdad? Con que tengan identidad ArcGIS, vamos a tener muchísimo más capacidad para poder hacer operaciones dentro del Power BI y van a tener principalmente, que es la diferencia radical con respecto a la licencia estándar, acceso al catálogo completo de Living Atlas, al catálogo completo del contenido premium que existe en ArcGIS Online y también las capacidades dentro de Power BI para poder publicar a la web y embeder mapas o tableros de Power BI con mapas dentro de la organización para aquellos usuarios que tengan habilitado dentro de Power BI el rol de diseñadores o visores. En el caso particular de ArcGIS for Office o también para ArcGIS for SharePoint,
Para los usuarios, de nuevo, que no necesariamente tengan una licencia de ArcGIS o un usuario nombrado de ArcGIS, si queremos verlo de esa forma, vamos a tener también acceso limitado a muchas de las operaciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de poder cargar hasta o utilizar 4 mapas base, poder mapear direcciones, ¿verdad? A partir de un punto X y Y, generar, a partir de columnas X y Y, generar un punto en el mapa. Tenemos acceso al contenido público que podemos encontrar en el ArcGIS Online, al igual que cierto contenido de Living Atlas. Para los usuarios que forman parte de una organización, que tienen roles de visualizadores o de creadores, vamos a tener más funcionalidades que con la licencia estándar. En particular con el visualizador vamos a poder hacer también mapeo de direcciones, mapeo de límites, vamos a tener acceso a las capas que tengamos compartidas de forma privada en la organización. Ya les digo de nuevo, ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Y vamos a también poder tener acceso al contenido premium. Y los usuarios que tengan el rol de creador también van a tener acceso a una serie de funcionalidades adicionales, principalmente a lo que son la posibilidad de generar infográficas, generar tiempos de conducción o inclusive generar también la posibilidad de generar compartir un mapa nuevo en la organización. Para los usuarios que manejan Teams, recuerden que es muy importante saber que Teams solo está disponible en este momento para usuarios que tengan ArcGIS Online. Esri está trabajando para poder habilitar esta posibilidad de usar ArcGIS for Teams con el ArcGIS Enterprise. Pero para aquellos usuarios que quieran acceder y quieran probar el día de hoy el acceso a ArcGIS for Teams, con una licencia de Teams básicamente van a poder hacer o agregar el componente al Teams y van a poder buscar contenido público y visualizar ese contenido que esté en ArcGIS Online. Si tienen un usuario nombrado dentro de ArcGIS Online con el rol de visualizador, van a poder visualizar la información y van a poder cargar la información en el mapa, hacer búsquedas de información en ese mapa como si estuvieran usando el mismo ArcGIS Online. Y para aquellos usuarios que tienen el rol de creadores o superior, como si fuera un administrador, por ejemplo, también van a poder acceder y realizar ciertas tareas de gestión de la información o de su contenido de ArcGIS Online directamente desde el Teams. Entonces, básicamente Teams, recuerden, es solamente para ArcGIS Online en este momento, pero cualquier persona que tenga Teams en la organización podría hacer búsquedas o podría agregar este componente a su Teams y poder hacer las búsquedas que requieran. Lo que viene en adelante, bueno, Esri lo que está trabajando fuertemente es poder mejorar la experiencia de usuario o seguir mejorando la experiencia de usuario para los componentes en Office, en SharePoint y en Power BI. En julio de este año ya ellos hicieron el lanzamiento de esta nueva experiencia de usuario. Han hecho mejoras en lo que es rendimiento y calidad de la información que se está visualizando en cada integración y han habilitado también el soporte para Power Automate. Se espera para la segunda mitad de este año 2021 que Esri esté haciendo lo posible para poder certificar esta plataforma con una certificación aplicable a Estados Unidos que se llama Microsoft 365 para instituciones que estén en el Government Cloud, tanto low en high, que son formas diferentes de verlo. También están trabajando muy fuerte en poder integrar la ubicación, ¿verdad? Los servicios de ubicación que existen en ArcGIS Online para que los desarrolladores puedan integrar estas herramientas de integración a través de una llave que puedan invocar desde cualquier herramienta personalizada o cualquier aplicación hecha por un programador. También Esri está trabajando para poder llevar esta integración con ArcGIS en las versiones web de Excel y PowerPoint, que es justamente una opción que tenemos disponible con Microsoft 365. Y se está esperando también darle soporte completo para contenido en tercera dimensión, de manera que nosotros también podamos ver datos en 2D y en 3D directamente desde Office, SharePoint y Power BI. Y adicionalmente se trabaja en la forma de agregar este componente de mapa a la aplicación de Power Apps. Ahora, agradeciéndoles en primera instancia su participación en la presentación de hoy, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas para que podamos ampliar las dudas que pudieran haber surgido durante la presentación.